Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Señor, te damos gracias porque nos permites llegar a este momento. Llegamos tarde pero sin sueño, Señor, te agradecemos porque sabemos que tu palabra es verdad, que nos llena de regocijo y de gozo cuando la leemos porque sabemos que tú nos estás hablando. Que el día de hoy la lectura sea de bendición para nuestras vidas, Señor, pero para la gloria de tu reino. Que podamos hacer tu voluntad y comprendamos lo que nos quieres decir el día de hoy. Bendito eres, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Pues ya estamos aquí y vámonos de inmediato a la lectura. Vamos a comenzar con el capítulo 22 del libro segundo de Samuel y escrito está, Cántico de liberación de David. Habló David al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, el Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos el Señor, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión del Señor por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó y me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo. Y me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos del Señor y no me que aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado el Señor conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Señor, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra del Señor. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas. Para que yo destruya a los que me aborrecen, clamaron y no hubo quien los salvara. Aún al Señor, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuera cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá, los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán, los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva el Señor y bendito sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre.
Capítulo 23 del libro segundo de Samuel. Escrito está: Últimas palabras de David. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel: el Espíritu del Señor ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodó, a Otita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y el Señor dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega de David, en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y lo trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para el Señor, diciendo: lejos sea de mí, oh Señor, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quien mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después Benaya, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsael, este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso, cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaya, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. Elanán, hijo de Dodó de Belén, Sama Arodita, Elica Arodita, El Espaltita, Ira, hijo de Iquis Tecoita, Abieser Anatotita, Mebunai Usatita, Salmón Ahoita, Maarai Netofatita, Eleb, hijo de Baana Netofatita, Itai, hijo de Ribai de Gabaa, de los hijos de Benjamín, Benaya Piratonita, Idaí del arroyo de Gaaz, Abi Albón Arbatita, Asmavet Barumita, Eliab Saalbonita, Jonatán de los hijos de Jasén, Sama Ararita, Ayam, hijo de Sarar, Ararita, Elifelet, hijo de Ausbal, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Aifotel, Gilonita, Esrai Carmelita, Paraay Arbita, Igal, hijo de Natán, de Soba, Bani Gadita, Seleca Monita, Naraí Beerotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira y Trita, Gareb y Trita, Urías Eteo, 37 por todos. David censa al pueblo. Volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijera: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada el Señor tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey?
pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes, capítulo 24, y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel, y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, y junto a Jazer. Después fueron a Galad, a la tierra baja de Otzi, y de ahí a Danján y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieran recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dijo el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David al Señor: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra del Señor al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho el Señor, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David, y se le hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderás al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos del Señor, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo al Señor, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar al Señor en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado el Señor. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar al Señor, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parezca. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos, y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: el Señor tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó ahí David un altar al Señor, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y el Señor oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Con eso terminamos los capítulos del día de hoy del libro segundo de Jueces. Con eso terminamos el libro de Jueces. Y miren, el libro de Jueces, perdón, de Samuel. Con esto terminamos el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel. Estos capítulos finales del libro de Samuel los vamos a ver un poco más claros en el libro de Crónicas, porque aquí dice, ay, perdón, estoy muy cansado. Vamos a ver que dice cositas un poco diferentes acerca de cuando David mandó a hacer el censo, pero lo vamos a leer en los primeros capítulos del primer libro de Crónicas, porque el libro de Crónicas solamente habla de los reyes de Judá, no toca para nada a los reyes de Israel, más que para hacer una comparación de los tiempos en que reinó cada rey. Pero aquí en estos capítulos que vemos, en el capítulo 22, el corazón de David, a pesar de todo lo que le había pasado, de todo lo que había pecado, de todo lo que el Señor le había disciplinado y castigado, David nunca se echó para atrás, siempre reconoció al Señor como su rey, siempre lo alabó, siempre lo bendijo, y lo vemos aquí. Es una copia del Salmo 18, cuando leamos los salmos van a ver que es casi idéntico este salmo que compuso David aquí en el libro segundo de Samuel, casi en el capítulo 23, un capítulo
personalmente a mí siempre me ha gustado porque era bien loco yo así como estos tipos, ¿no? La descripción que hacen acerca de los valientes de David, me emociona, la verdad me emociona por dos razones. La primera es hazañas increíbles que hicieron estos 37 hombres, eh, cómo los describe la palabra. Si leyéramos esto y no supiéramos qué es la Biblia, diríamos que son así héroes mitológicos, que estaban bien loquitos, ¿no? Y son hombres de David, hombres feroces, hombres guerreros. Pero me encanta porque sus nombres quedaron grabados para la eternidad en la palabra del Señor. Imagínense ustedes cuando de ustedes se hablan, se acuerdan de Jorge, se acuerdan de Víctor, se acuerdan de Juan, cómo eran bien necios y aferrados a predicar la palabra del Señor. Pónganse el nombre ustedes y digan, ¿se acuerdan de Ramiro, de David, de quien, como se llamen, de fulano, de mengano? ¿Cómo eran celosos por la palabra del Señor? Eso sí llenaría de orgullo a Dios y estaríamos, no, vamos a estar con Él en la eternidad, pero imagínense el honor de que el Señor nos dijera, vénganse sin miedo, los valientes del Señor, pásense para acá. Uy, eso sería tremendo. Bueno, les agradecemos por el tiempo que se toman, a veces los subo muy tarde, que Dios los bendiga, les damos las gracias y sigan así. Y lo único nosotros que les pedimos de ayuda es que compartan el video y que nos regalen un like. Eso es lo único que nosotros les pedimos, nada de ofrendas y diezmos y equipo y no sé qué tantas cosas. No, el Señor nos ha dado fuerzas para trabajar, dos manitas bien derechitas para hacer las cosas bien, y si el Señor así nos ha mantenido, así nos mantendrá por mucho tiempo. El día que el Señor determine al 100%, el Señor sabrá cómo proveernos, y en Él confiamos y en Él dependemos. Vamos a continuar con la lectura, vamos a leer el capítulo número 3 del libro de la, de la segunda carta de Pedro, y escrito está: el día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación su limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiendo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, también terminamos las dos cartas de Pedro, mañana empezaremos con una nueva carta. ¿Y qué vemos aquí? El amor, la paciencia, la gracia
el, el, todo lo que nos da el Señor. Dice en el versículo 8, dice, mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que Pedro quiera decir, no, 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 o sea, para el Señor apenas han transcurrido 2 días después de que vino Jesucristo. No. Eh, Esto lo quiere dar a entender el apóstol Pedro, que para el Señor no existe el tiempo. Por eso el Señor es omnipresente, no solo puede estar en cualquier lugar cuando a Él le plazca, sino puede estar en cualquier momento del tiempo en que a Él le plazca. No hay límites para Él, no hay tiempo para Él, no existe algo así como eh, el Señor se rige por el tiempo o el tiempo es... No, 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 no. Es que Pedro nos está tratando de decir que para el Señor no existe el tiempo. Es como si el Señor viviera en un presente continuo, sin futuro, sin pasado, sino que todos los momentos del tiempo están abiertos para Él. Pero después dice del versículo 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor no ha regresado? ¿Por qué el Señor no ha regresado a esta su creación? ¿Por qué el retorno de Jesucristo se ha tardado según? Porque ya desde ese tiempo había sectas que decían que Jesucristo no iba a regresar porque ya se había tardado y que era una mentira. Otros decían que ya había venido, otros dicen que vino ya como en 5 ocasiones, pero en espíritu. Los testigos de Jehová y los adventistas dicen eso, que en 1914, que en 1843, pobres que no saben interpretar la escritura. Pero lo interesante es no que venga mañana, o que venga pasado mañana, o que venga dentro de 2000 años. El Señor en su soberanía sabe cuándo va a venir y nosotros ni siquiera podemos hacerle o podemos pedirle que venga ya, pero en realidad Él va a venir cuando Él quiera. ¿Pero por qué se tarda? Pedro nos los explica aquí. Porque no quiere que nadie perezca. Son su creación, son hechos por Dios. Todos los hombres, todas las mujeres, todo, absolutamente todo está hecho por Dios. Y no quiere que nadie se vaya al infierno, no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie se quede en este mundo caído o se vaya al infierno. Él quiere que todos procedan a arrepentimiento. ¿Para qué? Para que estemos en su gloria por una eternidad, en cielos nuevos y tierra nueva. Pero también Pedro nos hace una advertencia bien clara. ¿Por qué el Señor no nos dice cuándo vendrá? La palabra de Dios dice que vendrá como ladrón en la noche, o sea, sin avisar. Porque si el Señor nos dijera, vengo dentro de 10 días, todos le daríamos vuelo a la hilacha, y las últimas horas del 10º día las iglesias estarían llenas esperando que el Señor regresara, ¿no? Ese no es el chiste, como bien lo dice Pedro, es estar preparados, ¿no? Dice... Así que ustedes, oh amados, sabiendo de antemano, guárdense, no sean arrastrados por el error de los inicuos, caigan de su firmeza, antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro, la palabra nos dice que debemos de estar preparados para cuando venga el Señor, como si el Señor viniera dentro de 5 minutos. Ajá. ¿Cómo nos encontraría cada uno de nosotros? Y esta es una buena reflexión que ustedes se deben hacer. ¿Cómo nos encontraría el Señor si viniera dentro de 5 minutos? ¿Nos encontraría preparados para irnos con Él en la eternidad? ¿O seríamos dejados aquí? Y eso que nos decimos cristianos e hijos de Dios, discípulos de Cristo. Tenemos que reflexionar qué estamos haciendo con nuestra vida, que pensamos que la salvación se puede perder. Tenemos que pensar qué estamos haciendo con nuestra vida, que si viene el Señor, que nos quedáramos aquí. Nadie está viviendo según lo dice el Señor, o son muy pocos los que están haciendo el propósito y la voluntad de Dios para el cual fueron llamados. Hagan esa reflexión, reflexionen sobre su vida, cómo está, para ver si el Señor viene dentro de 5 minutos, todos nos vamos a la eternidad con Él. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso. Tu palabra es verdad y nos enseña cómo hemos de vivir en santidad diariamente, Señor. No por ratitos, no solo los domingos, sino que es una vida constante en santidad, luchando para no perdernos en el pecado. Gracias, Señor, por tu amor que has derramado, por el tiempo que te estás tardando,
porque nos das la oportunidad de predicar tu evangelio a todos aquellos que lo necesitan. Tu deseo es, Señor, que nadie se muera, que nadie vaya a la muerte espiritual, sino que todos estén contigo. Sabemos, Señor, que tú ya tienes preparado todo para tu regreso, que ya tienes preparado todo para aquellos que vamos a seguirte por una eternidad y aquellos que van a ser perdición eterna también. Gracias, Señor, y te pedimos que nos des la fuerza y el entendimiento para predicar de manera constante y agradable tu palabra. Con el amor que tú has derramado, con ese mismo amor tenemos que llevarla. Y te pedimos, Señor, que nos des la inteligencia espiritual, la sabiduría de lo alto, para que pongas palabras en nuestra boca y podamos llevar este evangelio del reino hasta el último rincón del mundo. Gracias, bendito Padre, en el nombre precioso de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, con sus amigos y familiares. Y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.